Buenos días, tardes, noches, compañeros, o todo el público que esté viendo esta presentación. Mi nombre es María Magdalena Fajardo Contreras y el día de hoy vengo a exponerles un tema de la unidad 3 que se llama Interpretación, Ejecución y Aplicación de Tratados. El tema a tratar es el 3.2, el cual se llama Adopción del Tratado en el orden jurídico interno. En primer lugar, voy a mencionarles nuevamente, yo creo que ya lo escucharon anteriormente en otras presentaciones. Los tratados internacionales regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional, como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales, el medio ambiente, etcétera. Como es tan amplio su alcance, es por ello que pues hay que profundizar más en su concepto. Por eso, en la Convención de Viena, en materia de tratados, dice que los tratados es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Y ahora hablando en materia o hablando del tema que corresponde a esta presentación, pues vamos a hablar de lo que es la adopción de un tratado. En la adopción del régimen influyente de, en la adopción del régimen influyen factores de distinta naturaleza. Bueno, hay que recalcar que estamos hablando en el orden interno. La adopción de tratados en el orden interno. Estos factores pueden ser son varios, perdón. El primero, pues vamos a hablar de los factores ideológicos que van vinculados a la valoración que se hace de la soberanía del Estado y a postulados monistas o dualistas acerca de la relación entre el derecho internacional y los derechos internos. Pero más adelante voy a hablar un poco más de lo que son los postulados monistas o dualistas o las ideologías, como para entender un poquito más de qué se trata esto. Otros factores pues son los históricos ligados a la tradición constitucional de cada estado y pues por último el factor, perdón, técnicamente más importante que es la participación o no de las cámaras legislativas en la conclusión de los estados. Y como les decía, vamos a hablar un poquito más sobre lo que son estas teorías o estas ideologías. El monismo mantiene la idea de una unidad universal de orden jurídico, tanto en el orden internacional y en el orden interno, tanto el orden, perdón, internacional y el interno son sectores permeables, es decir, pueden atravesar uno al otro y no pierden su composición. Existe un monismo de primacía internacional que entiende que el sector interno recibe su poder propio por delegación del sector internacional. También hay un monismo de primacía internacional para que el sector interno dirija al sector internacional. El dualismo es el orden, en el dualismo, perdón, el orden interno es tan alejado del orden internacional que son independientes. La regla internacional no puede penetrar en el orden interno, o sea, es lo contrario. Si no es con la ayuda, perdón, de una regla de derecho interno o viceversa. Y bueno, ahora vamos a hablar de la adopción de un tratado en un sistema jurídico interno que mejor podamos comprender que pues, sería el mexicano. Los órdenes jurídicos se forman por un conjunto de normas cuya validez está referida a la norma fundante, básica. Tal es el caso del sistema jurídico mexicano, cuyo fundamento de validez se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy en día asistimos a una nueva etapa en el derecho mexicano con relación a los tratados internacionales. Y es por ello que hay muchos cambios, regulaciones, o constantemente se está trabajando en ello, ¿no? Pero es evidente que no podemos dejar, o no podemos dejar mencionar que el artículo 133
está relacionado con la aplicación del derecho internacional, pues regula exclusivamente los tratados y la forma en la cual pasan a ser parte integral de la ley suprema de la nación. Este artículo menciona o dice que en esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el presidente de la República, son aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Ahora hay más, ay, se me fue el nombre, hay más artículos, perdón, que tienen o que hablan sobre este tema, como son el 89, el 73, el 74, el 104 y unos pocos más, pero básicamente lo que dicen acerca de las facultades de los poderes, perdón, de la Unión. En primer lugar, el Poder Ejecutivo, que es el facultado para celebrar los tratados, es el facultado, perdón, para celebrar los tratados internacionales. En segundo, bueno, más bien el segundo poder es el legislativo, que es el encargado de analizar la política exterior que lleve a cabo el Ejecutivo, así como aprobar los tratados internacionales que regirán la nación. Y pues el Poder Judicial, que en caso de que haya alguna controversia, es el encargado de resolver los criterios de interpretación de los tratados internacionales. Entonces, de esta manera, dentro de la doctrina mexicana encontramos distintas interpretaciones sobre el orden jerárquico existente en nuestro sistema normativo. Pero, en conclusión, podemos mencionar que la Constitución se ubica en primer lugar, seguida de los tratados internacionales y las leyes constitucionales que cuentan con una misma jerarquía. Los tratados internacionales, para ser normas válidas dentro del territorio mexicano, necesitan ser incorporados al derecho nacional, ya sea a través de la ratificación o de la creación de una norma interna en la que se incorporen sus disposiciones. De esta forma es que los tratados internacionales integran parte de nuestro derecho interno y por lo tanto deberán ser parte perdón, de los órdenes que integran al Estado mexicano. Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno van más orientadas a la creencia monista, nacionalista, que es a lo que les decía, llegamos a esta conclusión, pues se trata de un solo orden jurídico en el que prevalece el derecho interno, ya que la validez del derecho internacional dentro de nuestro derecho siempre estará definida por la Constitución, es decir, se entrelazan, se entrepasan, pero pues aún así no dejan de ser pues diferentes. En conclusión, los tratados internacionales van marcando la pauta de la vida interna en los estados y de su proyección al exterior. Por ello, la trascendencia en su análisis y su estudio para su posterior conversión en legislación interna y consiguiente ejecución, los tratados internacionales son la principal fuente de derecho internacional público. La celebración cada vez más constante de tratados internacionales que pretenden ampliar los derechos de los gobernados deben de ir acompañada de un sistema que permita la aplicación de estos ordenamientos y que exista una constante contradicción de sus disposiciones con las del resto del orden jurídico interno de otros países. Y por ello los países deben de estar más obligados a informarse sobre las normas que siguen los países con los que firman acuerdos. Es la bibliografía y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que hayan entendido un poco. Igual pues muchas gracias por su atención.